a comenzar un saludito fraterno para Leo Maxi y Julio y Leonardo, ya que nuestro expositor de hoy pues ya llegó también, que es Norberto. Le damos una esperita al padre Pedronel, pero nosotros vamos a ir comenzando y vamos a empezar como Dios manda, a que estemos en un encuentro de lectura orante, esa lección divina, y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Construye claretiano con amor, a base de justicia y sociedad. Busca en las ciencias luz y orientación. Pregunta al pueblo cuál es su verdad. Hoy, como claretiano, nos hacemos suyos esos anhelos de hacer que la historia sea más justa, fraterna y humana. Así harás perdurar tu memoria. Claretiano, escucha, que siempre estés repleto de sueños que quisieras por fin realizar. Al querer concretar tus proyectos en Jesús, te podrás inspirar. En Jesús, teniendo una fe firme, te podrás apoyar. Claretiano, que estás en un mundo en que abundan promesas y sueños. Tu propósito debe ser siempre dar respuestas concretas al pueblo. Cuando el tiempo te traiga memorias en lo lindo de tu trasegar, rememora a nosotros como claretianos ese gran amor que con nosotros siempre estará. La misión continúa, la misión seguirá. Sueña, siempre libre, proyectos de vida que a este mundo lo vuelvan mejor. Más recuerda, lectura y estudio unirás a la investigación. Seguimos siendo claretianos, firmes, creyendo posibles que la historia podrás mejorar, construyendo esperanza y viviendo la fraternidad, construyendo justicia y viviendo la fraternidad. Esta es una oración, más que oración, es el himno de la Uniclaretiana, de la Universidad Claretiana. Quise hoy compartirlos con ustedes. Entonces vamos a darle siempre esas gracias a Dios nuestro Señor, que nos ayude a seguir construyendo a base de justicia y sociedad. Eso es lo que buscamos como misioneros claretianos, que leamos la palabra de Dios, que Él siempre nos inspire y nos ayude, nos apoye y siempre a buscar la verdad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos Amén. entonces a darle esas gracias a Dios nuestro Señor, que siempre está pues ahí constante, pendiente de nosotros, para que el Señor nos ayude a que no sigamos alejándonos, sino que seamos nosotros el que nos acerquemos cada día más a Dios por medio de la palabra. Norberto es un compañero del equipo bíblico de la animación bíblica de la pastoral. Norberto nos ha acompañado en el proceso bíblico desde hace varios años. Estamos encantados pues de tenerlo hoy para que nos haga como esa práctica y lectura
orante y popular de la Biblia, para que sea él pues el que hoy sea el conductor de esta lección divina. Entonces, Norberto, bienvenido. Está esa cámara y ese micrófono en tus manos. Adriana, muchas gracias, muy amable. Vamos a ver si puedo compartir pantalla, que es lo que a veces nos cuesta un Tranquilo, poquito dividir. hágale despacio. Si tiene alguna duda, de una nos dice, ahí estamos, al menos está pues Rodrigo que nos colabora. Aquí me dice pantalla completa, pero no me aparece lo que preparé. Pero tiene Gracias. que darle, ya lo tenía abierto. Sí, Ahí, tengo el no, PowerPoint. porque ahí está, la misma pantalla. No, pero ahí busca el contenido, ya puede buscar lo que va a compartir. Ahí estamos viendo, Está viendo la primera diapositiva. sí, la que usted tiene ahí presente. Listo. Entonces, si la ven perfecto y me escuchan perfecto. Sí, vemos el título y lo escuchamos. Listo, gracias, muy amable. Bueno, entonces, bienvenidos a este nuevo encuentro y como nos compartía Adriana, me gusta siempre elevar acción de gracias por estos momentos que nos permite disfrutar y compartir. Entonces, iniciamos con esta lectura orante comunitaria y popular de la Biblia. De pronto para todos este nombre como tan largo no es tan familiar, entonces se llama lectura precisamente porque es una lectura. Es orante porque oramos con esa lectura que hemos hecho. Es comunitaria porque se hace en comunidad, que también se puede hacer a nivel personal. Y es popular porque no necesariamente nosotros debemos ser unos grandes conocedores de Biblia, sino que cualquier persona, cualquier grupo que tenga afinidades con la Biblia, que le guste orar con la Biblia, entonces lo puede hacer, por eso se llama popular. Y de la Biblia porque lógicamente es el libro que vamos a utilizar. Esa es la lectura orante comunitaria y popular de la Biblia, así a grandes rasgos. Decíamos inicialmente que Adriana nos había compartido hace un mes los pasos a seguir en la lectura orante. Entonces, quisiera detenerme directamente en el punto de la contemplación, en algunos detallitos que de pronto no nos hemos detenido regularmente en los otros encuentros. Entonces, dentro de la contemplación que nosotros hacemos en la lectura bíblica, la lectura orante, necesitamos siempre mirar el texto desde dentro. Este es algo de pronto para algunas personas un poco novedoso. ¿Y qué es esto, mirar el texto desde dentro? A mí me gusta hacer una relación de esta definición con una obra de teatro. Cuando nosotros leemos la Biblia, somos los espectadores. Pero cuando nosotros estamos dentro del texto, somos parte activa o somos uno de cualquiera de los tantos personajes que pueden intervenir en esta obra de teatro. Entonces, eso es mirar el texto desde dentro, sentirse uno que está dentro, está actuando en la perícopa que se está comentando respecto de la lectura hablante que ya hemos elegido. Conocerlo por dentro. Precisamente estamos hablando de la lectura que hemos hecho. El conocerlo por dentro, ya dijimos, si nosotros estamos actuando y somos parte activa del pasaje que hemos leído, entonces nos damos cuenta de los personajes, cómo intervienen, cuál es su acción, cuáles son sus gestos, sus movimientos. Prácticamente vivimos desde el mismo dentro del contenido del texto lo que estamos leyendo y compartiendo. Eso nos permite ser partícipes de la escena o del mensaje, del contexto que nosotros estamos viviendo, que estamos interactuando con los demás personajes que están interviniendo en la lectura que estemos haciendo. Pasamos también cómo me veo yo en este pasaje. Miremos que esto es, por eso les comento que es de alguna manera medio novedoso, porque cómo me veo yo en el momento en que estoy leyendo, que estoy ya captando el mensaje que me está transmitiendo el autor,
qué participación, qué actividad realizo yo dentro del contenido de ese mismo texto. ¿Con cuál o cuáles de los personajes me identifico? Esto es muy significativo porque pues, la lectura se ha hecho, el autor redactó, compuso su obra precisamente para transmitirnos un mensaje. Cada personaje que actúa en la lectura que hagamos hace su función, hace su labor, tiene su trabajo. ¿En cuál de estos personajes me puedo identificar yo? O sea, para bien o para mal. Todos sabemos que hay personajes que no son como los mejores que nosotros aceptemos como el mejor personaje en el sentido de su mensaje, de su forma de actuar. La Biblia nos transmite todo lo que vivía el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuáles de estos personajes, cuando yo hago una reflexión, un análisis y una autocrítica de mi vida, de mi diario vivir, me puedo identificar con los personajes que están actuando en la lectura que hayamos hecho? Entonces, miremos que estos puntos ya estamos nosotros metidos dentro de la lectura. Prácticamente no somos unos lectores ni analistas del mensaje, somos actores de la misma obra que hemos compartido. Permítame que aquí me dice una cosa ocultar. ¿Qué debo corregir o mejorar? Cuando yo me evalúo referente a los personajes que están interactuando en la escritura, me doy cuenta qué debo yo corregir, qué estoy haciendo mal y qué debo hacer bien, o qué estoy haciendo bien y que necesito mejorarlo. Eso es lo que nos lleva a la deducción del diario vivir partiendo de la misma lectura que estemos realizando. Las actitudes o modalidades. Participar del mensaje. Cuando nosotros estamos interactuando en el mensaje, también estamos transmitiendo un mensaje y esa es la forma como nosotros participaríamos de la transmisión del mensaje. En la lectura o en la perícopa que estemos trabajando, que estemos analizando o con la cual estemos orando, que ya hemos leído, como hicimos con la carta de Santiago, entonces interrogarlo a esta lectura, dudar del texto, conocer interiormente. ¿Por qué interrogarlo? El interrogarlo nos lleva a profundizar mucho más en el contenido de cada personaje, de cada acción, de cada momento, cómo contextualizamos lo que estamos leyendo. Entonces, de esta manera lo podemos interrogar. Normalmente nosotros cuando nos desprendemos de alguna manera de la lectura literal, esto nos lleva mucho más a profundizar. Y cuando hacemos la lectura literal, sí que es cierto que nosotros nos preguntamos cualquier cantidad de cosas que el autor nos comparte, pero que nosotros decimos o dudamos de ese contenido. Eso es lo que hace que nosotros vayamos profundizando cada vez más y eso nos permite precisamente conocer cada vez mejor el interior del texto y mucho más aún cuando nosotros somos partícipes vivenciales del contenido del texto, lo que se está viviendo, lo que está pasando en el texto, nosotros nos estamos dando cuenta de eso que esté sucediendo. Lo que el texto le dice a mi vida, esto ya hace parte del cambio que nosotros hacemos dentro de lo que captamos en la lectura del texto elegido, el texto escogido, por ejemplo, en el caso de la carta de Santiago. Lo que me dice a mí personalmente y lo que también yo hago realidad en el contexto donde yo estoy. Ya para nosotros es familiarizado del hecho de que la historia de Israel se nos transmite dentro de determinados géneros literarios y a través de esos géneros literarios nos están transmitiendo todo el proceso de un pueblo, toda la vida de su pueblo, con sus más, con sus menos, con sus injusticias, con sus creencias, con su cultura. Entonces, todo esto a mí personalmente, ¿qué me dice hoy? ¿Cómo puedo yo actuar en mi contexto donde yo me desenvuelvo con mi comunidad, con mi familia, en todo lo que yo puedo interactuar en mi trabajo, en mi oficina, donde yo estoy? ¿Cómo puedo llevar a la práctica esta forma que el texto me está transmitiendo y que yo la intento de la mejor manera sacar el mejor mensaje y hacerlo realidad? Entonces, esto me lleva a un estilo de vida totalmente diferente y eso es lo que hace que nosotros cada vez cambiemos, que no se hace de un día para otro, sino que tiene su proceso y su tiempo. Entonces llegamos y podemos afirmar que la palabra es conocerla para vivirla.
Si nosotros analizamos la lectura, si nosotros cuestionamos la lectura y basados en ese cuestionamiento y en ese análisis y en esa reflexión, nos cuestionamos nosotros desde esa misma lectura y de esa misma acción dentro del contenido del texto, podemos cada vez más vivir el mensaje que nos está transmitiendo el autor. Y esto es lo que nos hace que la lectura llevemos a la práctica. Y esta práctica precisamente es lo que nos cambia la vida. Esto es lo que nos hace otro tipo de persona. Lo más usual, la persona cuando nosotros iniciamos de alguna manera la lectura de la Sagrada Escritura, normalmente nos limitamos a teologizar lo que leemos. Todo lo comunicamos con Dios. Siempre todo está comunicado. Mi persona y la acción de Dios. Pero si nosotros hacemos esto realidad, una lectura la llevamos a la práctica, eso es lo que nos va moldeando, nos va cambiando y nos va mejorando como personas, que al fin y al cabo es lo que Dios espera de nosotros. En la teología antigua, por decir algo, solamente hablaba la persona y Dios. La teología moderna, la teología actual, es la interacción, la acción y la actuación del ser humano, su diario vivir, precisamente con su comunidad, en su contexto, en su medio social, en su cultura. Entonces, esto es lo que nos lleva, si nosotros hacemos realidad el mensaje que nos transmite el autor, es lo que nos lleva a cambiar, a tomar conciencia y sensibilidad respecto de las necesidades de mi comunidad y de mi pueblo. Entonces, de alguna manera eso es lo admirable de la teología actual, que se aterriza la lectura, el mensaje, lo que anteriormente se teologizó tanto, actualmente se lleva a una cosa vivencial, a algo del diario vivir. Se nos dice que las primeras comunidades les costó mucho trabajo, les fue casi imposible la forma como se divinizó a Jesús. Entonces, por eso muchos no le creyeron, por la divinización que le daban a Jesús. A nosotros nos pasa totalmente lo contrario. Nosotros a Jesús lo divinizamos y le quitamos la parte humana. Entonces, si le quitamos la parte humana, pues no tenemos forma nosotros de corregirnos y orientar nuestro camino, nuestro diario vivir. Entramos entonces a la tarea que nos habíamos propuesto, leer la carta de Santiago, y para poderla comprender, de pronto algunos hermanos no tengan el conocimiento bíblico. En el momento hay personas que saben muchísimo de Biblia del grupo que participamos en esto, pero también habemos otros que el desconocimiento es mínimo. Entonces vamos a contextualizar un poquito, un comentario pequeño respecto de la carta de Santiago, algunas generalidades. De pronto en algunas traducciones no figure como carta de Santiago, sino que figuraría como carta de Jacobo, pero es el mismo. Jacobo es el nombre original y Santiago ya es el nombre de alguna manera en traducción. La carta de Santiago hace parte de las cartas católicas. Católico en el idioma original es católico, pero en la traducción nosotros lo llamamos universal. Universal no desde el punto de vista geográfico, norte, sur, oriente y demás, sino universal desde la palabra incluyente, universal porque todos tenemos cabida, todos somos bienvenidos a este tipo de análisis. Entonces, por eso se le denomina cartas universales. La particularidad que tiene una de tantas es el hecho de que la carta universal tiene un remitente, pero no tiene un destinatario, aunque algunos los nombran, pero normalmente no tiene destinatario. Entonces, por eso se llama carta universal. En otras denominaciones se llamarían cartas abiertas. Vuelvo, insisto, en algunas se tienen algunos nombres. En estas cartas hay una particularidad y es que utilizan nombres de apóstoles, de discípulos, apóstoles y discípulos de Jesús, a excepción de Judas. Si nosotros leemos la carta a los Gálatas, encontramos el nombre de Santiago, el nombre de Pedro y el nombre de Juan, que es de los que precisamente hace parte de las cartas católicas, Pedro, Juan y Santiago. Y como digo, excepto la carta de Judas, que también es carta universal. Hay cartas convertidas en tratados y cartas
y tratados convertidos en cartas. Esto normalmente en nuestra Biblia, en el canon bíblico que nosotros manejamos, no se ve. Las cartas son cartas y ya, pero en las cartas extrabíblicas no canónicas sí aparece este tipo de escrituras y hacen estos cambios, pero no es necesario como detenernos en esto. La carta de Santiago es una carta de género exhortativo. Se llama así precisamente por la invitación que es el autor a ciertos puntos específicos que la carta trata. Nosotros vamos a tratar algunos de esos puntos. La carta trata alrededor de 10 o más puntos. Nosotros vamos a limitarnos a unos poquitos puntos para poder hacer como el análisis que hemos preparado. Algunos estudiosos que se dedican precisamente a profundizar y analizar el contenido de toda la Sagrada Escritura consideran que la Carta de Santiago es parte de la literatura sapiencial. Para quienes no conocemos bien, de alguna manera, qué es la literatura sapiencial hace parte de los libros de la llamada sabiduría o los libros sapienciales. Estos libros inducen mucho, de alguna manera, más que teológico, es a un diario vivir, como a una rectitud, a la vida recta, a la vida correcta, todas estas cosas que siempre están como lineados con la voluntad de Dios. Entonces, a esto se le llama literatura sapiencial. Son varios los libros que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura. Y dentro de esos libros, la Carta de Santiago es precisamente considerada sapiencial, por lo que digo, que hace mucha incitación, mucha exhortación al diario vivir, a una vida correcta, una vida en rectitud. ¿Cuáles serían las fuentes de esta carta? Se considera que las fuentes, una de las fuentes es el documento Q. Para quienes no conocemos mucho el documento Q, se llama documento Q. Inicialmente se llamaba fuente Q, se le llamó fuente Q, pero resulta que Q es la traducción, es un término que viene de un término alemán que se llama Quell, y Q se tomó como la inicial de este nombre Quell, y Quell significa fuente. Entonces, si nosotros llamáramos fuente Q, estaríamos diciendo fuente. Entonces, cambiaron el nombre de fuente Q por el nombre de documento Q. El documento Q es una hipótesis, no se ha comprobado que haya existido, sin embargo, hay algunas afirmaciones que nos llevan a suponer que sí existió. Una de estas es que los evangelios de Lucas y Mateo tienen 106 dichos que son exactamente iguales. El documento no se ha visto, pero Lucas y Mateo nunca se conocieron. Lucas no sabe lo que escribió Mateo, Mateo no sabe lo que escribió Lucas, pero sí existen estas frases, estos términos que son exactamente iguales. Uno toma dos Biblias y compara estos términos, entonces son exactos. Entonces, la única razón para que estos dichos estén en estos dos evangelios es que haya existido un documento, y precisamente por eso se le llama así el documento Q. Quien lo descubrió, hizo el análisis, se dio cuenta de esto, y por eso se dice que es un documento y después desapareció. Se considera que desapareció porque después de estar estos dichos que supuestamente estaban en este documento, ya aparecen en la Sagrada Escritura ya con renombre, ya socializada, ya todo el mundo lee la Sagrada Escritura, entonces el documento Q sobraría, no necesitaría que estuviera ya en circulación. También la otra fuente serían los dichos de Jesús por contenido. ¿Qué nos quiere decir esto? Son dichos que posiblemente son tomados de lo que Jesús decía, pero que no son nombrados exactamente de pronto como él los dijo. Entonces, por eso dice que son dichos de Jesús por su contenido. Entonces, lo que Jesús decía, lo tomaron, lo llevaron a cierto análisis, de alguna manera algunos cambios, y los incluyeron en la Carta de Santiago. ¿Quién es el autor de la Carta de Santiago? Cuando a los libros de la Sagrada Escritura se le
colocan los nombres, normalmente se busca un nombre que sea bien sonoro, bien llamativo, que sea significativo para poder que se le preste mucha más atención. Consideran inicialmente de alguna manera que esta carta fue escrita por el hermano de Jesús, precisamente Santiago. Muchos tienen alguna pequeña contravención respecto de hablar de los hermanos de Jesús. Para muchos son los primos, para otros son paisanos, para otros son allegados. Bueno, eso es un tema de discusión totalmente diferente aparte de esto, pero bíblicamente siempre se habla de los hermanos de Jesús. Y se considera que Santiago es el autor de la carta de Santiago, así como se llama. A este Santiago, el hermano de Jesús, por su acción, por su vida, por su forma como fue, después de que Jesús muere, acordémonos que Santiago no fue un seguidor de Jesús cuando Jesús estuvo en vida. Él se hizo seguidor de Jesús después de que Jesús muere. A él se le llamó el justo, entonces por eso se llama Santiago el justo, porque hay otros muchos Santiagos. Está Santiago el menor, Santiago el mayor, Santiago el hijo de Zebedeo, Santiago, bueno, hay unos 5 o 6 Santiagos que aparecen en el Segundo Testamento. Cuando la carta de Santiago se escribe, ha pasado mucho tiempo después de Jesús y posiblemente ya este autor no existiera, o este discípulo que no fue discípulo, este seguidor de Jesús ya no existiera. Entonces, esto hace que se dude que haya sido el autor o que hay la posibilidad que no sea el autor. Se duda también de que sea el autor por el lenguaje utilizado. Acordémonos que el contexto de Jesús, sus seguidores y demás, la gran mayoría eran gente, decimos ahora, gente analfabeta, gente sin ningún tipo de conocimiento, con cultura en cuanto a conocimiento bastante desmejorado. Entonces, como esta carta utiliza un griego tan pulido, tan bien redactada, se afirma de que no puede ser Santiago el autor de la carta. Respecto de su cristología, es curioso esta carta de Santiago cuando hablamos de la cristología, porque Santiago no hace referencia mucho a Jesús, a Cristo. Habla del Señor y habla así de estos términos, pero siempre se atribuye a Dios. Todo lo que nosotros encontremos en la carta de Santiago hace referencia siempre a Dios. Solamente tiene un único pasaje donde hace referencia a Jesús, a Cristo. Otra particularidad de la carta: Pablo y la fe, Santiago y las obras. Esto lo encontramos en esta carta de Santiago. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, descubrimos que Pablo tiene como prioridad con referencia a Jesús es la fe, o hablando de la salvación. Para Pablo lo principal para la salvación es la fe. Siempre Pablo afirma, primero está la fe, después viene la fe, de la fe viene el amor y después del amor vienen las obras. Santiago no afirma eso. Santiago afirma que lo principal para la salvación y para nosotros mostrar que somos seguidores de Jesús son las obras. Mientras no hayan obras, hay un pasaje que vamos a analizar, la fe no existe. Entonces, para Santiago, primero tiene que ser las obras. Después de las obras y con las obras nosotros mostramos si tenemos fe o no tenemos fe. Santiago nunca está contradiciendo a Pablo. Lo que está afirmando es que sin obras no hay fe. Pero Pablo nos dice al contrario, sin fe no hay obras. Otro puntico, la diversidad de temas. Esta carta tiene algo muy diciente y es que nosotros comenzamos a hacer la lectura de la carta y vamos leyendo cuando de pronto este autor, hay veces sin ni siquiera una puntuación, cambia el tema y mete otro tema y otro y después vuelve al tema inicial, mete otro y después vuelve. Entonces, para nosotros captar la idea del contenido de un tema, tenemos que buscarlo en diferentes pasajes, por lo menos en diferentes capítulos con diferentes versículos. Entonces, esto haga que, aparte de que tiene diversidad de temas, son temas descontinuos. Él no tiene una continuidad para referirse a algo con lo que ha comenzado el tema.
respecto de la canonicidad tardía. Esto se dio precisamente por lo que hablábamos hace unos momentos respecto de las exhortaciones que hace Santiago, porque se consideraba, incluso Martín Lutero decía que leer la carta de Santiago era algo inoficioso, que eso no tenía ningún sentido teológico, porque él no nombra directamente cuestiones teológicas, sino que siempre es exhortando, como decíamos, a una rectitud, a poder hacer realidad la voluntad de Dios en nosotros, siempre en el diario vivir. Entonces, esto hizo que la canonicidad fuera muy tardía, por allá siglo XV, XVI, es que vino siendo aceptada en el canon bíblico. Entramos ahora entonces a ver algunos de los temas que se tocan en esta carta de Santiago. No olvidemos, como ya dijimos, que él saltea algunos versículos para continuar en el tema que vamos a tratar. El primer tema sería la prueba de los que trata Santiago en su carta. Y si miramos aquí el contenido, vemos que inicia en el capítulo 2, en el verso 2, perdón, capítulo 1, verso 2 y 3, pero miremos que ya pasa al 12. Entonces, si nosotros leemos el 4, 5, 6, 7, 8 y hasta el 11, nos damos cuenta que son una mezcla de temas. Entonces, miremos que se saltea todo esto para poder tener continuidad en el contenido. Si alguien desea para que hagamos ya el ejercicio como de alguna manera práctico de la lectura orante, si alguien gusta compartirnos la lectura, abra su micrófono si es posible, y porque yo no los veo, estoy hablando solo, no los veo. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. ¿Alguien que quiera compartirnos la lectura ya para comenzar cómo se inicia la lectura orante? Por favor, usar la función levantar la mano o participar para habilitar micrófono. Julio, adelante. Activa el micrófono. Gracias. Hermanos míos, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Nadie en la tentación diga que Dios lo tienta, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a ninguno. Cada uno es tentado por el propio deseo que lo arrastra y seduce. Gracias, muy amable. Con gusto. Vamos a dejarla aquí unos 2 minuticos para que hagamos cada uno una nueva lectura y después miramos a ver qué nos dice esta lectura. Vamos a pasar a continuación, como decíamos, no detenernos en cada puntico de la lectura orante. Vamos a ver ahora qué nos dice el texto. En unas frasecitas cortas nos pueden compartir qué le dijo a cada uno el texto, por favor. Compartamos esa partecita. ¿Qué
¿Qué Adelante. creen que nos dice el texto? Leo, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, en lo personal, el tener paciencia en las pruebas, que son muchas las pruebas que yo como cristiana, como persona, pues también estoy pasando y que en medio de ello, pues tengo que también como que ser paciente y darle tiempo a Dios, ser Dios, no desesperarme y por el contrario, pues mantener la fe en alto y no caer en la queja, no caer tampoco en ese sentir o ese pensar de que Dios me está castigando o Dios me ha olvidado o Dios pues ya como que simplemente me borró del mapa. Entonces es más hacia la reflexión de ese proceso que estoy viviendo a través de todas las pruebas que estoy pasando para un crecimiento espiritual y no para excluirme de lo que realmente es el propósito de Dios en mi vida y lo que realmente es el propósito de Dios eh, en esta vida, no solamente con la mía, sino la que puede hacer a través de la mía en otros. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Alguna otra persona gusta compartirnos qué le dice el texto? ¿Alguien más? Bueno, entonces continuamos con el segundo punto. El segundo punto es la sabiduría. ¿Alguien gusta compartirnos la lectura? Miremos también antes de que iniciemos. Miremos que aquí en el 1, 5 y 6 está la primera parte de lo que es la sabiduría. Y miremos que ya pasa al 3, al 3, 3. Entonces, todo ese espacio, todo el capítulo segundo, la parte del primero y parte del tercero, hay que saltearlo para poder encontrar la continuidad, por decir de alguna manera, de este tema de la sabiduría. ¿Alguien gusta compartirnos la lectura, por favor, para hacer el mismo ejercicio? Ánimo. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, está Sí, perfecto. adelante. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y la recibirá, porque Él da a todos generosamente y sin reproches, pero que pida con confianza y sin dudar. El que duda se parece al oleaje del mar sacudido por el viento. No espere ese hombre alcanzar nada del Señor, ya que es un hombre dividido, inestable en todos sus caminos. Hasta ahí, hasta donde había que leer. Leonardo, pero ¿usted está leyendo de la pantalla o de la Biblia? Estoy leyendo de la Biblia. De la No, tiene que pantalla ser no. de la pantalla porque, Leonardo, tiene que ser de la pantalla porque en la Biblia no estamos, en la Biblia cambia el tema, mejor dicho. Es que la pantalla no alcanzo a mirar como estoy con el teléfono, entonces la letra es muy pequeñita, no alcanzo a ver. Ah, el celular. Sí. Si quiere le leo, Norberto. Claro, padre, ni me ha faltado. Buenas noches, qué alegría. Gracias. Dice el 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y la recibirá, porque Él da a todos generosamente y sin reproches. Pero que pida con confianza y sin dudar. El que duda se parece al oleaje del mar sacudido por el viento. ¿Hay entre ustedes alguien sensato y prudente? Demuestre con su buena conducta que actúa guiado por la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes dejan que la envidia los amargue y hacen las cosas por rivalidad,
No se engañen si se burlan de la verdad. Esta no es sabiduría que baja del cielo, sino terrena, animal, demoníaca. Donde hay envidia y rivalidad, allí hay desorden y toda clase de maldad. La sabiduría que procede del cielo es ante todo pura. Además, es pacífica, comprensiva, dócil, llena de piedad y buenos resultados, sin discriminación ni fingimiento. Hasta ahí me Padre muestra Pedro, muy la pantalla. amable. Bueno, Sí, padre, ahí termina la lectura. Vamos a hacer entonces otra lecturita para quienes de pronto en el teléfono no les queda fácil como a Leonardo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y la recibirá, porque Él da a todos generosamente y sin reproches, pero que pida con confianza y sin dudar. El que duda se parece al oleaje del mar sacudido por el viento. ¿Hay entre ustedes alguien sensato y prudente? Demuestre con su buena conducta que actúa guiado por la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes dejan que la envidia los amargue y hacen las cosas por rivalidad, no se engañen ni se burlen de la verdad. Esa no es la sabiduría que baja del cielo, sino terrena, animal, demoníaca. Donde hay envidia y rivalidad, allí hay desorden y toda clase de maldad. La sabiduría que procede del cielo es ante todo pura, además es pacífica, comprensiva, dócil, llena de piedad y buenos resultados, sin discriminación ni fingimiento. Entonces les invito a que hagamos el mismo paso. ¿Qué me dice este texto, el de la sabiduría? Alguien que nos comparta así cortico, ¿qué nos dice este texto de la sabiduría? Ánimo, alguien que nos comparta. Bueno, lo primero es que la sabiduría es una necesidad para uno poder actuar. Y en cierto momento uno tiene que reconocer que a veces no la tenemos precisamente. En ese momento es cuando tenemos que recurrir a Dios y pedir. Y Él nos dice, pidan con seguridad, no dudar en el momento de hacer la petición y pedir de la forma más sincera, más santa, más verdadera y sobre todo si uno se compara con el otro y nota que la sabiduría de uno es menor, pues no debe tener envidia, no le deben nacer sentimientos negativos ni nada de eso. Es decir, le exige a uno pureza en su actuar para sí mismo ser bendecido en mayor cantidad por la sabiduría que el Señor de todas maneras nos dará. Gracias, Leonardo, muy amable. ¿Alguien más gusta compartirnos una idea que captó de lo que nos dice el texto? Buenas noches. Yo pensaría que la sabiduría se puede confundir con la del mundo o con la de Dios, la del cielo. Entonces uno tiene que hacer un buen discernimiento para saber de dónde, si es sabiduría que viene de Dios para actuar de la manera como Dios quiere. Y en esa parte, pues yo diría también que ahí está aceptar la voluntad de Dios en la vida de nosotros, para aceptar las cosas
y vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos, de acuerdo a la sabiduría que Él nos da y creer en esa sabiduría. Eso es todo. Gracias. A usted, gracias. Muy amable, muy formal. Pasamos entonces al tercer punto que analizamos dentro de esta carta, la escucha. Alguien que nos comparta la lectura, ¿gusta algo? Alguien compartiendo la lectura. Miremos aquí también que salteamos del 19, pasamos al 22. Entonces lo que decíamos, que la escritura de Santiago es curiosa porque él mezcla una cantidad de temas, entonces se vuelve una combinación de una cosa con otra. Alguien que nos comparta la lectura, por favor, para hacer el mismo Hola, ejercicio. buenas noches. Buenas noches, adelante. Gracias. Hermanos míos queridos, ya están instruidos con todo, que cada uno sea veloz para escuchar, lento para hablar. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. De lo contrario, se estarían engañando a ustedes mismos. Porque si uno es oyente del mensaje y no lo practica, se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo. Se observó, se marchó y muy pronto se olvidó de cómo era. En cambio, el que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la que nos hace libres, y se mantiene no como oyente olvidadizo, sino cumpliendo lo que ella manda, ese será dichoso en su actividad. Muy amable, gracias. Dejemos un momentico para que captemos lo que nos está transmitiendo este pasaje. Entonces continuamos con el ejercicio. Alguien que nos comparta qué mensaje captó, qué le dice el texto. Es interesante aquí el consejo que él da y es lo de poner en práctica lo que se escucha o lo que se aprende. Porque él dice que así se graba mejor lo que se escucha y habla del oyente olvidadizo, de la mente que a veces nos traiciona. Ese me pareció el mensaje más importante, poner en práctica lo que uno escucha, lo que uno aprende. Gracias, Leonardo. ¿Alguien más gusta compartirnos algo? Pues yo diría, apoyando las palabras del compañero, que es hacer vida, no solamente conformarnos por escuchar y entender la sabiduría, sino hacer la vida, vivir de acuerdo a lo que nos dice, y eso sería la forma ideal de cumplir, de vivir exactamente lo que Dios quiere. Gracias, muy amable, Miriam. El cuarto punto, la lengua. Miremos qué nos dice este tema. ¿Alguien que nos comparta la lectura? Ánimo, alguien que gusta compartirnos la lectura. Si uno se tiene por religioso pero no refrena la lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía.
La lengua es un miembro pequeño y se cree capaz de grandes acciones. Miren cómo una chispa incendia todo un bosque. Y la lengua es fuego. La raza humana es capaz de domar y domesticar toda clase de fieras, aves, reptiles y peces. Pero debemos primero dominar la lengua, mal infatigable, lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre. Con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. No hablen mal unos de otros, hermanos míos, no debe ser así. Vamos a devolvernos un poquito para que miremos y saquemos el mismo, qué mensaje nos trae. Releamos nuevamente para captar el mensaje que nos transmite. ¿Alguien gusta compartirnos qué nos dice este mensaje? ¿Qué me dice? Ese sí está como bien fácil. Este mensaje va como él lo dirige como a determinadas personas. Habla precisamente del que se considera religioso. Entonces, pide en él prudencia. Pide ser intachable en su comportamiento lógico, pero sobre todo en sus palabras. Como no, a veces uno habla demasiado y entonces pues no refrena la lengua, y él dice que esa persona, su religiosidad es vacía. Es correcto, Leonardo, gracias. ¿Alguien más desea aportarnos algo? Yo diría que es como, es lo que uno debe vivir en esa palabra, es aprender a vivir en comunidad para no ofender al hermano, para llevar porque a veces uno habla mucho y escucha poco. Entonces, aprender a escuchar y no tanto hablar, porque las palabras pueden causar mucho daño, como dice el texto, que puede incendiar un bosque. Entonces, así puede destruir una familia, puede destruir una comunidad, puede hacer muchísimo daño a todo ser humano, a todo hermano. Entonces, de eso se trata, de aprender a controlar la lengua y a no herir al hermano con las opiniones o a veces pensar más lo que se va a decir. Como hay un dicho que dice que si lo que vas a decir no hace bien, mejor estar callado. Y yo estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias. No, gracias a usted. Es muy amable por el aporte. Hay un dicho árabe que se refiere a eso, y es que ellos dicen que Dios nos hizo 2 oídos y una lengua para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Y es correcto, gracias, Leonardo. Entonces llegamos al quinto punto, que es la fe y práctica, lo que decíamos inicialmente de cómo Santiago hace siempre mucha referencia respecto de la fe, las obras. Alguien que nos comparta la lectura. Aquí vuelve a aparecer, miremos que aquí sí está bastante salteado,
lo que decíamos del tema de Santiago. Mire que comenzamos con el capítulo 14 y pasamos al 17. Del 18 pasamos al 24. Del 24 pasamos al 26. Y del 26 pasamos al capítulo 2 con verso 27. Entonces miremos que son, por lo que comentamos, él hace mucha combinación de temas, eso va, viene, vuelve, esa es una combinación. Entonces, para poder nosotros tener como una línea del mismo tema, tenemos que hacer estos recortes. ¿Alguien que nos comparta la lectura, por favor? Ánimo. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? La fe que no va acompañada de obras está muerta del todo. Uno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. El ser humano no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. Como el cuerpo sin el aliento está muerto, así está muerta la fe sin obras. Una religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en cuidar de huérfanos y viudas en su necesidad. Palabra de Dios. Vamos, Señor, muy amable, gracias. Demos un minutico y captemos el mensaje a ver qué nos dice esta parte, para que la podamos leer de nuevo. Llegamos al mismo ejercicio. Alguien que nos comparta, ¿qué le dice el texto? Este texto me dice, por ejemplo, de la fe sin obras. ¿Qué quiere decir esto? De nada sirve que tenga mucha fe si no tengo obras. La fe me debe llevar a las obras, porque todo el que tiene fe debemos tener como la capacidad de servir al necesitado, como habla del huérfano y la viuda. Entonces nos lleva a mostrar qué tan grande es nuestra fe en las obras que nosotros podemos hacer. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Alguien más gusta compartirnos de este tema como tan directo? La fe con obras es que es el mensaje de Cristo. Cristo le daba de comer al hambriento, sanaba a los enfermos, bueno, todas esas cosas así. Entonces, lo que decía atrás, poner en práctica lo que uno escucha, lo que uno aprende, y parte de eso es precisamente las obras que hay que hacer y que son necesarias cuando uno está dentro de una comunidad. Gracias, Leonardo. ¿Alguien más, otra persona, otro aportecito, otro comentario para enriquecer estos temas? Sí, el texto nos dice de que debemos dar testimonio con nuestras acciones. Es decir, más allá de emplear palabras para decir, bueno, yo creo en Dios, es justamente que nuestras acciones hablen por nosotros. O sea, que esa fe se vea reflejada en nuestras acciones. Muy bien, muchísimas gracias. Miremos que estas cosas cómo nos llevan a muchas deducciones. Y esto es lo hermoso precisamente en la cuestión práctica
de la lectura orante, de cómo, mire que de diferentes miradas casi que concluimos en lo mismo. Cuando nosotros compartimos estas ideas, muchas veces, hay veces nosotros llegamos a pensar, es que yo lo que yo digo como que no sirve, como que no está bien, como que es, y resulta que todo nos ayuda a seguir fortaleciendo. Entonces estas miradas enriquecen muchísimo, muchísimo. Y la gran particularidad que se tiene en esta lectura orante, incluso cuando el Padre Pedro nos compartía, nos decía también de cómo no necesariamente el moderador tiene que adueñarse de la opinión. No, este es un sistema de oración que es compartido de todos. Unos de pronto sean más elocuentes que otros y como dijimos al comienzo, de pronto unos sean más conocedores de la Sagrada Escritura de otros, pero todos captan de alguna manera una idea. Y esto es precisamente lo que enriquece. Además, cuando es comunidad presencial, integra muchísimo la comunidad, se termina siendo familiarizados unos con otros. Entonces, esto es lo que hace que enriquezca el concepto y la idea. Y miremos cómo estas cosas nos llevan siempre a la práctica, algo vivencial. Por ejemplo, en la parte final que nos decían, dice, una religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en cuidar de huérfanos y viudas en su necesidad. Esta parte lo que nos está diciendo es que muchas veces nosotros consideramos que tenemos una gran fe dependiendo de qué tan obediente sea yo a la religión de la cual hago parte. Y aquí el mismo Jesús nos dice, o el mismo Santiago nos dice, que la religión pura es lo que nos dice Jesús. Siempre él hablaba de viudas, de huérfanos, porque eran las personas más sufridas en la época. Entonces dice, la fe no tiene ningún sentido la religiosidad si no la hacemos práctica con los huérfanos y las viudas. Aquí le faltó a Santiago excluir a los niños. Entonces, porque eran las personas más descuidadas, más abandonadas, comenzando porque los huérfanos y viudas se consideraban malditos por el hecho de precisamente haber perdido a sus progenitores. Entonces miremos cómo la participación de los hermanos, todo su aporte, tiene un gran sentido. Entonces miremos un poquito lo que es la contemplación de haber visto ya estos pasajes. Cuando nosotros nos miramos el texto, nos miramos dentro del mismo texto, inicialmente vimos la prueba, de cómo la prueba a nosotros nos lleva a cuidarnos de alguna manera. Incluso en algún pasaje decía, en uno de los versículos dice, que la prueba Dios nunca la pone, la prueba la pone uno mismo. Entonces lo que nos está mostrando es cómo nosotros dentro de nuestras dificultades, y eso sí que nos sucede. Por ejemplo, hay un enfermo, alguien que necesita algo, pero es que yo no voy porque estoy ocupado, pero es que no puedo, pero es que voy mañana, pero es que va a llover. Entonces, esa es precisamente una de las pruebas. ¿Qué tan comprometido yo estoy para cumplir lo que el mismo Santiago nos muestra después en las mismas obras? Lo mismo la sabiduría. La sabiduría. Decíamos inicialmente que los libros sapienciales, que precisamente hace referencia a la sabiduría no es conocimiento, sino la rectitud de vida, de cómo la sabiduría nos invita, Santiago nos invita desde la sabiduría, primero cómo pedirla, pero también cómo vivir y siempre con relación a nuestro contexto, a nuestro medio. La escucha. Santiago está haciendo referencia en este punto de la escucha muchas veces a los profetas o a los quienes difundían el evangelio, que muchas veces ellos hablaban de determinados temas, pero quien escuchaba para ellos era de alguna manera desapercibido. Entonces Santiago se queja de cómo se escucha, y nosotros tenemos un dicho, que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. El oír es como cuando decimos me entra por un oído y me sale por el otro. Escucho algo, pero para mí es indiferente. Pero la escucha ya se convierte en algo vivencial de lo que estoy recibiendo, de la audición que estoy escuchando. Entonces miremos que esto hace parte también de la forma como Santiago invita a saber escuchar, pero siempre hacerlo realidad, hacerlo vida. La lengua.
El mismo Jesús dice que al otro no se mata solamente quitándole la vida, sino precisamente criticando. Siempre muchas veces nosotros somos superior al otro, somos más influyentes o más dicientes, pero el otro es menor, el otro no significa, el otro. Siempre estamos como diciendo que somos quienes tenemos el derecho a decir las cosas. Y lo que nos dice Santiago es cuidado con la lengua. Por eso es que dice que es un órgano muy pequeño. Nosotros dominamos un caballo desde la boca, pero no somos capaces de dominar nuestra lengua, precisamente por el hecho que con eso es un órgano que destruye, desdignifica y concluye con la fe en la práctica, que se haga realidad el mensaje del evangelio que nosotros estamos analizando. Conocer el texto por dentro es lo que hemos hecho, darnos cuenta desde la parte interna del contenido del texto, participando de su mensaje, siendo uno partícipe de la escena del mensaje. Esto sí que es fuerte en estos ejercicios. ¿Qué tanto yo soy partícipe, por ejemplo, en el tema de la prueba, en el tema de la sabiduría, en el tema de la escucha, en el tema de la lengua, en el tema de la fe práctica? Dentro de estos temas nos invita Santiago siempre a cuestionarnos cómo estoy yo sintiendo todos estos 5 puntos. Como decíamos al inicio, son más o menos unos 10 o 12 puntos que tiene Santiago, pero necesitaríamos otros 3 o 4 encuentros para llenarlos todos. Entonces, ¿cuál sería el cuestionamiento que yo me haría dentro de estos temas que hemos analizado? ¿Cómo me veo en el pasaje, en todos estos pasajes? ¿Cuál es mi actitud? Digamos, en cada punto, si es positivo de cada punto de ellos, de 1 a 10, ¿cómo estaría yo allí en este pasaje? Que es algo muy personal, lógicamente, ¿no? Uno no puede evaluar la actitud de los demás, que hay veces nos pasa. Yo soy más puro que el otro, más santo que el otro, más obediente que el otro, pero la conciencia nuestra es la que nos dice cómo me veo yo en cada uno de los pasajes, con cuál o cuáles de personajes me identifico. ¿Qué me dice cada uno de estos pasajes? ¿Con cuáles de estos pasajes yo me debo cuestionar, me debo corregir, me debo superar? O si me identifico, por ejemplo, con el caso de la fe al final, cuando dice una religiosidad es cuidar de la viuda y del huérfano. ¿Qué tanto me identifico yo con estas actitudes? Después de que yo analizo esta forma de mirar cada cosa, cada detalle, ¿qué debo corregirme? Porque miremos que Santiago nos está invitando a una vida recta, a una vida correcta. Y si estoy haciendo algo bien en todos estos pasajes, ¿qué puedo mejorar? A eso es que nos invita Santiago, siempre a superarme como persona, como ser humano. Y para Santiago eso es lo que me lleva de alguna manera a la divinidad. Entonces él considera que mi cambio de actitud, de mis formales, llegando a la rectitud, lógicamente no pensar en la perfección, pero sí cada vez ser mejor persona, es lo que nos hace divino, que es lo que vivió Jesús. Las actitudes o modalidades. Dice, participar del mensaje. Dentro de mis actitudes corregidas y escuchadas, ¿cómo puedo yo transmitir el mensaje que estoy captando, que estoy recibiendo? Hacer vida este mensaje, dar testimonio del mensaje que estoy viviendo, que estoy haciendo, que estoy siendo partícipe. Y por último, interrogarlo, que es lo que decíamos, dudar del texto, conocerlo interiormente. Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué Santiago habla de obras y después la fe, mientras Pablo habla de fe y que de ahí vienen las obras? Nosotros podemos cuestionar esto, decir, para otros teólogos, las obras son precisamente la manifestación de la fe. Entonces nosotros podemos profundizar en la medida que conocemos el texto, profundizamos en este contenido y vamos realizando, vamos haciendo como una grada, como un paso a paso de la evolución que como persona y como ser humano vamos teniendo. Entonces es supremamente interesante esto del hecho de dudar del texto, cuestionarlo. Bueno, la Biblia, ¿por qué dice esto? Hay muchos pasajes que nos dan ejemplo de estas cosas. Por ejemplo, podemos nosotros hablar del pasaje del buen samaritano. Nosotros conocemos el texto y miramos cada personaje que existe allí.
¿Con qué personaje me puedo yo identificar? ¿Cuál de estos personajes como que tiene más similitud conmigo? Entonces, esto es lo que hace la verdadera lectura orante cuando hacemos todas estas reflexiones. Y pasamos lo que el texto le dice a mi vida, que los comentarios, precisamente lo que el texto me está diciendo, que por cierto, gracias a Dios, bastante acertados. Y como digo, siempre le ayudan a uno a enriquecer como persona. Entonces, todas estas reflexiones que nosotros no solamente nos limitamos a hacerlos dentro de nuestra vida personal, que a veces la convertimos de alguna manera en algo de egoísmo porque nos consideramos como los mejores, sino que sea en el contexto donde yo estoy. Y precisamente el estudio bíblico nos lleva a dos temas muy específicos. Uno, la toma de conciencia, que es lo que me cuestiona, lo que me hace reflexionar, lo que me hace meditar el contenido, pero también me lleva a la sensibilidad. Yo no puedo ser indiferente ante toda una serie de problemas, de injusticias, de desigualdades, porque sería lo mismo. De nada me sirve a mí tener cierto grado de conciencia, de decir tengo fe, tengo obras, pero soy indiferente ante muchas situaciones, del marginado, del desprotegido, y como dice Santiago, de la viuda y el huérfano. Entonces nuestra formación siempre debe contextualizarse en el medio donde yo realizo mi actitud. Y por último, entonces llegamos a la acción. Y la acción es lo que nos lleva, conociendo la palabra, y esto que sí que es un llamado supremamente diciente, bastante grande y comprometedor, porque esto de vivir, hacer la realidad, la palabra, lo que estamos captando, lo que el autor nos está transmitiendo, se necesita todo un proceso, toda una evolución. Cuando nosotros suponemos que la fe es creer que lo que estamos leyendo aquí, el contenido que hemos leído, es cierto y que Jesús lo dijo y que Jesús lo vivió y que Jesús nos induce y que Jesús, pero no llevamos a rehacer realidad esta palabra, entonces pues como que no hemos hecho el trabajo completo. Por eso nos invita a conocerla, pero también a vivirla. Y es el compromiso que no se logra en un momento. Hay algunos hermanos que dicen es que yo me salí de católico y ahora sí encontré a Dios. Y resulta que Dios lo encontramos en la medida que nosotros vamos haciendo realidad su palabra en nuestro diario vivir. Y concluimos cómo es el vivir y llevar a la práctica buscando que nuestra vida cambie. Siempre que nosotros hacemos este tipo de reflexión, démonos cuenta que le sacamos un mensaje vivencial. Y a eso es que precisamente nos conduce y nos induce la lectura orante. Hacer de nuestra vida que la lectura sea práctica, sea vivencial. Y ese es el camino a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos lleva a que la vida nos cambie. En la medida que nosotros vamos haciendo práctica la lectura, vamos compartiendo, vamos creciendo y vamos haciendo realidad, siempre tenemos que insistir. No es un cambio de un día para otro, pero ese es un trabajo evolutivo, de cuestionamiento, de raciocinio, de paciencia, como decía también, que es otro de los temas que nos plantea Santiago. Entonces miremos cómo todos estos puntos nos ayudan siempre, siempre a ser cada vez personas, y esto es lo que nos lleva a ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, hasta ahí, muchas gracias. Si ustedes gustan, podemos compartir, seguir como analizando, compartiendo, qué más podemos agregar, qué creen ustedes que podemos seguir trabajando en este tipo de análisis, alguien que nos quiera compartir. Ahora, como salgo de la pantalla. Los escucho, que compartamos algo, ¿les parece? ¿Qué nos dejó este mensaje? ¿Cómo les pareció? ¿Algo para mejorar? Gracias Norberto por la charla. Vea que no, cuando uno lee la carta de Santiago, a mí me parece como la carta más
que como que mejor interpreta el mensaje de Jesús y es el sentido práctico que él exige. Pero sí es bueno que nosotros constantemente estemos repitiendo estos temas de la lectura orante para poder sacarle mejor provecho al mensaje bíblico, al mensaje sagrado. Yo creo que eso, y no solamente nosotros los claretianos, sino que ojalá se diera en toda nuestra iglesia, la católica, por lo menos en el caso mío, que tengamos estos espacios para aprender a orar desde la palabra de Dios. Esa es una necesidad que yo siento que debiéramos de difundir más estos tipos de mensajes. Gracias, Leonardo, muy amable. ¿Alguien más quiere aportarnos algo, compartirnos? ¿Alguien gusta una opinión, una sugerencia? Leonardo, Bueno, entonces, Norberto, sí, padre, claro. yo quisiera decir una palabra complementando lo que dice Leonardo, ya en el sentido de práctico de cada uno de los grupos y pequeñas comunidades que tenemos en la provincia y donde cada uno de nosotros que hemos tenido posibilidad de recibir estos mensajes y este estudio de la lección divina, no solamente para así en comunidad, sino en cada realidad grupal, en cada pequeña comunidad. Debido a que, obvio, el grupo, el mensaje llega al grupo, pero cada pequeña comunidad tiene su propia realidad y también cada persona tiene su propia realidad y entonces se debe hacer como esa práctica donde la palabra de Dios llegue a transformar la realidad de cada pequeña comunidad y a transformar la vida de cada persona. En el mismo grupo se puede, pues todos no participaron, pero sin duda que a cada uno le va diciendo mucho la palabra de Dios y si todos participáramos, sin duda que haríamos todo un abanico de aportes de acuerdo a nuestra experiencia con la palabra y de acuerdo también a la experiencia de lo que hemos vivido tanto en los grupos como en nuestras familias y en fin. Entonces, a mí me parece que la lección divina y la lectura popular y orante y comunitaria de la Biblia es un camino, una manera de poder ir transformando sobre todo la acción y la contemplación de cada persona y de cada comunidad. Y sería una riqueza inmensa para todos la cadena de grupos que tenemos en la provincia. Y entonces pienso yo que lograríamos una transformación también de nuestra manera de percibir el mensaje de la palabra. Y transformaría mucho la realidad de cada región, de cada zona, es decir, le sacaríamos realmente
el jugo a lo que nos dice la palabra y mejoraríamos cada situación, cada realidad por la que estamos atravesando. Hoy el país está atravesando momentos muy difíciles y la palabra de Dios se convierte así en una luz y en un camino que podemos mejorar muchas cosas y consolarnos y acompañarnos y lograr que también una realidad tan cruel y tan difícil y por la que atraviesa el país eh, haga la contemplación y haga la transformación que necesitamos desde la fe en Jesús que siempre nos acompaña y en Dios que nunca nos abandona a su pueblo, ¿no? Entonces yo quería hacer como esa reflexión así, porque con esto que acaba de hacer la reflexión Norberto, que ha hecho una buena disertación sobre lo que hemos aprendido sobre la lección divina, pues nos da oportunidades de pronto, como decía Leonardo, pasar de una lectura pietista de la Sagrada Escritura a una interpretación más realista y sobre todo más práctica para las necesidades que tenemos a nivel eh, de transformación y realidad de nuestra realidad. Muchas gracias. Gracias, Padre Pedro, muy amable. Le cuento que nosotros ahora en el mes bíblico, acá en la parroquia, hicimos un ejercicio de estos y personas nos invitaron que por favor, primero pues que tratáramos de hacerlo ahí más seguido y también que fuéramos a otros grupos. Entonces quedamos en eso, de que organizaran las comunidades, el grupo y que nosotros, lógicamente, pues es como nuestra tarea y nuestra misión de acompañarlos mientras, porque este es un trabajo no tan largo en el sentido que mientras, digamos, se dan los pasos, las instrucciones y demás, como hicimos aquí, que se inicia con la persona que conoce a profundidad el tema y después ya se suelta y los demás se forman y es muy fácil. Entonces, como la tarea que estamos realizando ahora acá en la parroquia, de orientar mientras los grupos, las comunidades, y esperamos que esto se siga ampliando, hacer este ejercicio, este mismo ejercicio y hacerlo con más regularidad acá en la parroquia. Pues Norberto, yo pues lo felicito porque estuvo pues muy bien abordado ese tema y más de lo de la lectura popular durante la Biblia o lección divina también se podría tener en cuenta el método. Qué bueno que ojalá los que estuvimos acá podamos hacer esa práctica que se puede hacer, mire, desde una carta y más esa de Santiago que es como bien fuertecita en cuanto a mensaje. Me pareció muy bien, vea, todos esos corazones que le están mandando por ahí. Yo agradezco y la participación de todos también porque según Norberto me dijo que no se iba a demorar mucho, son las 8:30. No, es que lo tengo muy poquito y no me voy a demorar. Pues no sé entonces cuánto era que se iba a demorar. Entonces, Norberto, pues muchas gracias y gracias a Leonardo, a Leo Maxi, que quedo encantada de esa manera de leer, como proclama, como lee, muy bonito. La intervención de Julio me gustó también mucho. Entonces, de verdad que cuando Angie y esta Luz Miriam leían, yo decía, yo no, más bien yo no leo, porque de verdad les agradezco. Ahí entonces, como para mirar y cerrar, no sé qué más tendrá el padre Pedro que decirnos para ir cerrando y esperarnos ya el otro mes, ya en noviembre, si Dios quiere, la vamos a hacer en más dinámica porque vamos a estar, ojalá todos los del equipo, obvio, con todos ustedes los que logren llegar. Me da mucha tristeza cuando llegan tan poquitos, pero siempre he dicho que a esto les tocaba este regalo. Muchas gracias, Norberto. De todas maneras, yo lo que No, a ustedes.
Felicito a Norberto que redondea muy bien todo el temario que va a salir en la segunda cartilla de Lección Divina y que ya está perfilada. Y pues ahí vamos a hablar con Agustín y en fin, y con el padre Anselmo, a ver si se le puede dar una apuesta por ahí donde las personas la puedan seguir investigando o repasando. Y, y, y también decirles que del hecho divino hay una cantidad de cosas para complementarias, eh, que, que hay incluso para que todos los que quieran profundizar el tema, y pues hay en la mera biblioteca de la universidad hay como 8 o 9 libros sobre Lección Divina. Los que tengan la oportunidad de entrar a la biblioteca de la Uniclaretiana, ahí pueden encontrar una cantidad de cosas para profundizar. Entonces también es como aprovechar los recursos y los medios que tenemos en la práctica claretiana, y, y entonces saber que es responsabilidad de cada uno, tanto el leer, investigar, pero también el practicar esto que hemos aprendido en los grupos. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces muchísimas gracias a todas y todos. Leonardo, saludos allá a la gente, que esté muy bien. A Diana, muchísimas gracias. Y a todos, feliz resto de semana y nos veremos nuevamente. Buena noche. Que descansen todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Chao, Adriana, duerma bien, descanse.